Ok, hermanos, esta semana vamos a mirar capítulo 18 que tenía que ver con este tema de la narración. ¿Ok? ¿Qué es una narración? ¿Cómo normalmente empiezan los cuentos? Habíase una vez. ¿Y cómo termina un cuento? Que fuera final felices. ¿Y qué pasa en medio? El drama. Por ejemplo, en la historia de Blancanieves, ¿cuándo empieza el punto de la drama en la historia de Blancanieves? Los que han visto Blancanieves. ¿No han visto Blancanieves? Cuando se come la manzana. No, cuando se come la manzana. Empieza el problema y luego viene la manzana y se... ¿Y cómo se soluciona todo el problema? Quebrando la maldición. ¿Y cómo se quiebra la maldición? Con el beso del príncipe. Y si se da cuenta, la mayoría de historias de Disney es lo mismo. So, en el Antiguo Testamento vamos a mirar solo Shrek a mí me habla, Y los enanitos de Lucas. So, vamos a mirar que en el Antiguo Testamento pasa algo muy similar con estas historias, ¿no? So, vamos a mirar. So, la narración es bien importante, hermanos. Casi todo el Antiguo Testamento es de narración. Son historias, nos están contando historias. So, hay algunas ventajas de las historias, hermanos. Las narraciones se hacen interesantes tanto para los niños como para los adultos. Por eso normalmente, si se dan cuenta, yo no sé si lo habían notado, los niños, la mayoría de historias de la Biblia que se saben son del Antiguo Testamento, más que del Nuevo Testamento. No sé si le había caído el 20, pero es por eso, porque naturalmente se presta el Antiguo Testamento para contar una historia, ¿no? La historia de Jonás, la historia de David y Goliat, la historia de Daniel en el foso de los leones, la historia de Josué, todas son historias, ¿no? Las narraciones nos atraen a la acción del relato. Hay una acción, ¿verdad? ¿A cuántos nos gustan las películas de acción? A todo mundo. ¿Por qué? Porque la acción nos atrae, ¿verdad? Por regla general, las narraciones describen la vida real y por él es fácil identificarse con ellas. Es frecuente que no sé qué dice ahí, hermanos. Nos encontremos preguntándonos lo que nosotros hubiéramos hecho en aquella situación. So, si yo hubiera estado en el foso de los leones como Daniel, ¿qué hubiera hecho yo? A veces lo criticamos. Ay, ¿por qué hizo eso? Ajá. ¿Por qué no pudo hacerlo? Yo no sé qué tanto le da su imaginación para... Por desobedecer, lo metieron al foso. So, las narraciones pueden expresar las ambigüedades o complejidades de la vida. Las narraciones son fáciles de recordar, todos nos recordamos de esas historias. Dios puede incluirse a sí mismo como uno de los personajes del relato. Por ello, puede enseñarnos cosas acerca de sí mismo por medio de lo que dice o hace en un contexto específico. Las narraciones son holísticas. Vemos a unos personajes que luchan, sin embargo, muchas veces podemos también observar la resolución de sus conflictos y por ello nos ofrecen una visión del personaje total, ¿no? La narración, esta palabra, hermanos, veterotestamentarios. eso relacionan incidentes y acontecimientos cortos en un relato general más extenso. ¿Qué significa esta palabra? No, eso significa del Antiguo Testamento. Si usted algún día quiere así como presumir su lenguaje, diga, estaba leyendo una historia veterotestamentaria. Y se van a quedar así, chica. Y esa fue una clase de... ¿Qué letrado estás? Va a decir. Ok, ahora hay algunas desventajas de utilizar la narración para comunicar una verdad teológica. El significado de las narraciones pueden ser sutil o ambiguo y difícil de expresar con toda claridad. El lector casual puede pasarlo por completo por alto. Como es una historia, como que de repente nos familiarizamos mucho con la historia, que le perdemos la idea principal. Nos vamos por otro lado, como la historia del foso de los leones de Daniel. Se la enseñamos a los niños y normalmente los niños rápidos,
qué valiente fue Daniel, que no se lo comieron los leones, y nos centramos en eso, pero nos olvidamos del contexto de la historia, que Daniel fue fiel a Dios en ser obediente primero a Dios antes que a los hombres, ¿no? Y como que de repente se nos olvidó todo eso, que en realidad eso es lo que la historia está apuntando, pero nos basamos en la acción. Cuando lo avientan a los leones, ¿se lo comerá o no se lo comerá? Lo esperamos el próximo semana por el mismo canal, a la misma hora. Y todos nos quedamos así como que, ¿qué irá a pasar, va? El lector puede quedar embelesado con el relato en sí y perder de vista su significado. Básicamente lo que acabo de decir. El lector puede asumir que, puesto que la literatura es narración, esto trata solo de historia y no teología. Son todas estas historias, van a haber algunas cosas teológicas, enseñanzas que Dios nos quiere mostrar. Es importante que mantengamos los ojos abiertos. Yo no sé si se recuerdan cuando estuvimos estudiando el libro de Josué aquí en la iglesia, la historia de Jericó. ¿Por qué las vueltas? ¿Por qué? ¿Se recuerdan? Y lo que Dios estaba tratando de enseñar al pueblo de Israel es: ¿confían en mí, sí o no? Aunque los ponga a hacer las cosas que no tienen lógica. ¿Cómo vamos a derrumbar las paredes dando vueltas? Pero lo que Dios quería era enseñarles la obediencia y la confianza en Dios, ¿no? Ok. Esta es la narración, hermanos. ¿Cómo leer la narrativa? Van a tener que repasar el capítulo 4 y el capítulo 15. ¿Ok? Capítulo 4. ¿De qué se trata el capítulo 4? Que yo sé que se lo saben de memoria el capítulo 4. Observación. Lea el pasaje una vez, y luego léalo otra vez, y luego léalo otra vez, y luego léalo otra vez. Trate de buscar esos detallitos que la historia le está tratando de enseñar, ¿no? Y el capítulo 5 habla acerca de las epístolas. ¿Se recuerdan? En las epístolas vamos a leer relato por relato. Lo vamos a tratar de dividir como para ir entendiendo del versículo del 1 al 4 es esto, del 5 al 8 es esto, del 9 al 14 es esto. Y ya cuando entendí por separado, los uno para ver qué me está tratando de enseñar. ¿Ok? Eso como que lo dividimos como para no hacernos burla. ¿Cómo se dice? La estrategia, hermanos, observación. Traten de buscar los detallitos que están allí. Ahí están. Solamente hay que prestarles atención. ¿Ok? Elementos de la narración, hermanos. Y todos, yo sé que nadie de los que vienen aquí a esta clase miran novelas. O nunca han mirado novelas, o a lo mejor en su vida antigua, pasada de pecaminosa, alguna vez miraron alguna novela, o a lo mejor miran la novela cristiana, El Señor de los Cielos. No lo vamos a hacer comercial, ¿verdad? Siempre va a haber un argumento, una breve introducción, qué es lo que está pasando, va a haber un escenario en dónde está pasando. Van a haber personajes, va a haber el punto de vista del narrador. Nos tenemos que hacer estas preguntas, hermanos. Memorícense en estas preguntas. Vamos a preguntarnos quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. ¿Ok? Hágase estas preguntas cuando usted esté leyendo las diferentes historias. Vamos a mirar argumento. Contesta la pregunta qué y cómo. ¿Ok? El orden del argumento es una exposición, que es básicamente una introducción. Érase una vez en un bosque muy lejano, vivía un ogro verde que tenía un pantano. Lo voy en términos de Shrek, para que todos me entiendan. Y luego se nos va a dar un conflicto. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Básicamente eso va a estar como en medio de la historia, ¿no? Y la última parte es la resolución, cómo se resuelve, que sería la conclusión, ¿verdad? La historia de Daniel, cuando lo ponen en el foso de los leones,
nos empieza hablando que Daniel ahora ya es alguien importante en el reino y que habían por ahí algunos que le tenían envidia y tratan de buscar alguna manera para hacer quedar mal a Daniel. Y estos se inventan esta idea de que el rey haga un edicto que el que no se adore a la imagen lo castiguen, ¿verdad? So ahí empieza ¿cómo se dice? El conflicto, porque ahora Daniel tiene el conflicto si él obedece al rey o obedece a Dios. ¿Y qué hace Daniel? Obedece a Dios. ¿Y cuál es la consecuencia? Lo avientan al foso de los leones. Si se dan cuenta, la historia empieza así y nos va así cuando Daniel desobedece y lo avientan al foso de los leones. Pero ¿qué pasa? No se lo comen y lo saca el rey, sí fue Darío, yo pienso. Lo saca el rey y la conclusión es de que ahora Daniel está mucho mejor que antes. ¿Se dan cuenta cómo empezó la historia así? Subió y aterrizó. Aquí en medio está la idea principal. ¿Ok? Daniel obedece al rey, obedece a Dios. Ahí es la idea principal. De ahí saca usted un ensayo exegético y me explica todo el contexto de todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo lo aplicamos hoy en día? ¿Obedecemos a Dios o obedecemos a los hombres? Es una pregunta bastante difícil que no vamos a platicar porque se nos va a ir toda la tarde. El escenario responde las preguntas ¿cuándo y dónde? ¿Cuándo, hermanos? Durante el exilio del pueblo de Israel que fueron sacados por el imperio de Babilonia, de Nabucodonosor. ¿En dónde? En Babilonia. Y probablemente que ahí Daniel nos da la ciudad donde estaban. El tiempo y lugar específico. Ese es el escenario. Contesta las preguntas cuándo y dónde. Personajes. Contesta la pregunta ¿quién? Estos son fáciles de identificar. ¿Quiénes son los personajes aquí en la historia de Daniel? Daniel, el rey y estos, no me recuerdo cómo se llamaban. Zapatras. Algo así. ¿verdad? Que eran gobernantes, ¿verdad? Básicamente eran gobernantes que le tenían envidia a Daniel. Son personajes. Punto de vista del narrador. Identificar algún punto importante dentro de la historia que el autor está tratando de mostrar. Puntos teológicos que nos quieren mostrar. ¿Cuál era el punto de Daniel al escribir esta historia, hermanos? Para que la gente dijera, puchica, Daniel, ¿qué espiritual es? No. ¿Para qué lo está escribiendo Daniel, hermanos? Para enseñarle al pueblo de Israel, miren, si confiamos en Dios y si somos obedientes a Dios, Dios va a estar con nosotros. Y no deben de tener miedo. ¿Verdad? Es básicamente lo que está tratando de decir Daniel. Con cualquier historia tenemos que tratar de cuál es el punto de vista que el escritor nos está tratando de dar, ¿no? Narración, vamos a mirar también esta comparación y contraste, buscar comparaciones en personajes o acciones, ¿verdad? Hay cosas que se parecen el uno con el otro o hay cosas que son totalmente opuestas, ¿no? Y el libro da varios ejemplos acerca de esto. No puse los ejemplos aquí. Pero a veces nos va a dar la historia, por ejemplo, da la historia, ya me acordé, de Rahab, la mujer prostituta, cuando esconde a los espías, y va a dar la historia de Acán, cuando después de que conquistan Jericó, Dios les dice, no agarren nada. ¿Y qué hace Acán? Se lo esconde, se trata de robar estas cosas valiosas. Miramos la historia de Rahab, una mujer que es prostituta, que no es judía, que no tiene buen testimonio, etcétera, etcétera. Y miramos la historia de Acán, que es un hombre, es judío, conoce de Dios. Y miramos que la que no es hija de Dios es la que obedece a Dios, y el que es hijo de Dios desobedece a Dios.
¿verdad? Algo que siempre me da la atención es de que la mayoría de veces los que no conocen de Dios actúan mejor que los que conocemos de Dios. En el Antiguo Testamento y hoy en día también. Entonces, tenemos que prestar atención en esos contrastes, ¿no? Ironía. ¿Qué es ironía, hermanos? Lo opuesto a lo que de verdad debe de pasar. Cuando su hijo hace algo tonto y usted le dice, ay, qué inteligente eres. ¿De verdad le dijo, qué inteligente eres? ¿Qué le trató de decir? Es un sarcasmo. Como un sarcasmo. La idea principal de ese comentario es de pon atención a lo que estás haciendo, ¿no? Como se cayó y dice uno, cuidado y te cae. Ya se cayó, ¿no? Ven, te voy a recoger. Exacto. Esa es ironía, como algo Sarcástico. como es algo sarcástico, ¿no? Pone énfasis en alguna acción para mostrar una verdad con mayor fuerza. Si alguien se equivocó, le decimos qué inteligente eres para decirle que lo que hizo mal, como para que se haga más grande, ¿no? En la Biblia vamos a encontrar este tipo de ironía, ¿no? Algunos ejemplos que van a venir por ahí. Hay que prestar atención en estas cosas, ¿no? Ya acabamos, ¿no? Esta es la narración. Este es el capítulo 18, ¿ok? Esto no se me hace tan complicado, hermano. Yo siento que esto sí les salpica cuando los están leyendo, porque como les digo, es algo fácil, algo que estamos acostumbrados. Yo sé, aunque ustedes digan que no, yo sé que todos consumimos películas y series y Aún nosotros mismos somos parte de algún evento y lo vamos a contar a alguien y entonces ya le echamos más salsa a los tacos y le ponemos y entonces depende del enfoque que de donde lo vimos, entonces ponemos nuestro granito de arena. Me da risa porque nos pasó una vez una historia. Un hermano no era de veras que no era hermano de aquí, porque normalmente cuando digo un hermano de por allá es alguien de aquí, pero esta vez sí fue de otro lugar. Estaba el hermano platicándonos que había visto un accidente y no sé qué tanto, y que él estaba casi ahí, que sintió que el carro casi le pasa, y luego llega la esposa y ya ven las esposas cómo nos cuidan. Dice, no seas mentiroso, dice, tú estabas hasta la otra calle. Le contaron. Pero sí, es algo como más natural, que ya estamos familiarizados con las historias, ¿no? Que el orden y los personajes y todo esto. Ahora, aquí lo tienen un poquito como más en papel, más teórico, que de algo que probablemente inconscientemente ya lo estamos haciendo, ¿no? Pero esto es más teórico. Usted ya sabía esto, pero no sabía que ya lo sabía. Ahora nomás preste un poquito de atención cuando esté leyendo todas estas historias del Antiguo Testamento. Preste atención a esto. Fuera muy bueno para los niños, que yo sé que Wendy lo está haciendo en la clase de la hermana Marta Mezcua, con este libro de Jonás. Es precisamente esto que les están enseñando. ¿Cuáles son los personajes? ¿Y qué está pasando? ¿Dónde están? ¿Por qué están haciendo esto? Y todas estas cosas. Pasó algo interesante con Eric, porque en la vigilia me tocó cuidar a los niños con Wendy. Y me dice Wendy, hazles preguntas de Jonás, porque han estado estudiando el libro de Jonás. Les empieza a hacer preguntas y Eric me las empieza a contestar, pero Eric no está en la clase de la hermana. Sí, él bien inteligente. ¿Ok? Esta es la narrativa o la narración del Antiguo Testamento. Ahora, la ley, esta sí está un poquito más complicada. ¿Cómo aplicamos la ley del Antiguo Testamento a nuestros días? ¿La ponemos en práctica, sí o no? Si en el Antiguo Testamento dice que no debemos de comer carne de puerco, ¿es pecado cuando comemos carne de puerco? Chicharroncitos. No, Pero en el Antiguo Testamento dice. pero ya es Antiguo Testamento. Pero es la palabra de Dios. Pero es el que llega ¿Ok?
van por el buen camino las hermanas. So, quisiera enseñarles esto, hermanos, que esto es bien importante, que yo siento que muy poca gente conoce, pero que ahora ustedes van a ser de un grupo élite que lo van a saber. Son las leyes, hay 3 tipos de leyes en el Antiguo Testamento. Una que es la ley moral, que tiene que ver con la conducta, la ley civil, que tiene que ver con lo que es la sociedad o las cosas administrativas que existían en el pueblo de Israel, y la ley ceremonial, que tenía que ver con las celebraciones y las fiestas solemnes. Lea el libro de Levítico y Números y le va a fascinar el libro, ¿no? Porque habían procedimientos para todo, absolutamente para todo, para todo, ¿verdad? Pero están divididas en estas tres diferentes categorías, lo pudiéramos decir. Ahora, el problema que muchas de las veces tenemos hoy en día es cómo aplicamos esto, cómo lo interpretamos y cómo lo aplicamos para nuestros días. La interpretación siento que no es tan difícil, pero la aplicación es donde en veces se pone un poquito complicado, ¿no? Vamos a tratar de mirarlo. La ley del Antiguo Testamento, por tanto, firmemente integrada en la narración del Éxodo de Israel, así como en los años de su deambular por el desierto y posterior a la conquista. Eso es el contexto de la ley, ¿no? Cuando salen de Egipto. Nuestro acercamiento interpretativo a la ley ha de tener muy en cuenta este hecho. ¿Ok? ¿Por qué Dios les está dando la ley? Hermanos de iglesia, ustedes ya saben esto. Si no se recuerdan, van a hacer que me salga una piedra en el riñón. ¿Cuál es la idea principal del libro de Levítico? La idea principal del libro de Levítico. Calientita. Sed santo porque yo soy santo. ¿Verdad? Es la idea principal del libro de Levítico, no la santidad de Dios. La verdad lo sacó bien. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Voy a vivir con ustedes. Les voy a, como decimos nosotros, les voy a dar el privilegio de vivir con ustedes. Y obviamente Dios lo puede decir, ¿no? Pero van a tener que ser santos porque yo soy santo. Todas estas reglas o leyes tienen que ver con la santidad del pueblo de Israel para poder vivir con Dios. ¿Dónde vivía Dios? En el tabernáculo. Cuando se instalan en Israel, ¿dónde vive Dios? En el templo que construye Salomón. Dios va a vivir literalmente entre ellos. Por eso tienen que ellos ser santos. ¿Dónde vive Dios hoy en día, hermanos? En nosotros. ¿Dónde está el templo de Dios? Okay. Ley. Estos van a ser estos 5 pasos, 5 pasos ya se los saben de memoria. Se los puse aquí para que repasaran, aunque yo sé que si les hubiera preguntado cuáles son los 5 pasos, me los hubieran dicho de memoria. Paso 1, entender el texto en su contexto original. ¿Qué significó el pasaje para los receptores bíblicos? Paso número 2, medir la anchura del río a cruzar. ¿Cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros? Y aquí puede ser diferencias o cosas en común también. Similitudes, exacto. Paso número 3, cruzar el puente de los principios. ¿Cuál es el principio teológico que subyace en este texto? En la ley, recuérdense esto, el principio teológico de la ley del Antiguo Testamento es: sed santos porque yo soy santo. Es fácil, les voy a volver a preguntar de aquí a unos 3 meses. Por favor, acuérdense. Sed santos porque yo soy santo. Esa es la idea principal de la ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? El principio teológico es ese. Paso número 4, cruzar el Nuevo Testamento. Modifica o matiza este principio de la enseñanza del Nuevo Testamento en caso afirmativo. ¿Cómo? En el Nuevo Testamento, Jesús nos llama a ser santos porque Él es santo, ¿sí o no? Sí.
La hermana dice Ah, que sí, no. apóyenla, hombre. Si ya se aventó la hermana, no la dejen morir sola. No. No, hombre, hermano, no cambie de fase. ¿Cuál fue la pregunta? En el Nuevo Testamento, Jesús nos llama a ser santos porque Él es santo. Definitivamente les Es que digo es natural que cuando dices sí. son los mismos En estándares. el libro de Pedro dice, Pedro le dice a los creyentes, recordémonos, hermanos, que Dios dice, sed santos porque yo soy santo. So, igual nos está llamando a una santidad. Ahora, vamos, al ratito vamos a mirar algo, ¿ok? Puede So, ser va- que Jesús lo diga de otra manera, como cuando dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ujú. Lo que está diciendo lo mismo tema, el mismo asunto, es lo mismo que Dios en Él, Exacto. es la santidad de Dios. La santidad de Dios, exacto. So, paso número 5, entender el texto en nuestro contexto, cómo debería aplicar los cristianos de hoy el principio teológico modificado a sus vidas. So, cómo aplicamos sed santos porque yo soy santo del Antiguo Testamento al principio teológico del Nuevo Testamento que dice sed santo porque yo soy santo. ¿Cómo lo aplicamos hoy en nuestros días? Pues Hmm. igual. So, entonces no debemos de comer puerco. Por eso digo que ya no soy. La obediencia a Jesucristo. Sus Ok, enseñanzas. vamos a mirar algunas cosas interesantes aquí. Creo. Ya no lo tengo. No, ya no. Ok, hermano. Por ahí está en su libro. No sé por qué no lo puse. De plano se me borró quizás, hermano. Ok, el libro dice, tenemos que mirar los pactos. Ok. So, el pacto ok, para empezar. En el libro de Éxodo y el ¿cómo se dice? Pentateuco. Pentateuco. Eso. Por querer hablar fancy, ¿verdad? Lo que le pasa a uno. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿verdad? La ley de Dios está básicamente resumida o hablada en esos 5 capítulos. ¿Quién escribe esos capítulos, hermanos? Esos libros. Moisés, que es la ley, por eso se dice la ley de Moisés. No necesariamente porque Moisés la escribió, sino porque Dios se la da a Moisés. So, Dios hace un pacto con Moisés. Ay, hermanos de agua. Deuteronomio 28. ¿Por qué es tan importante Deuteronomio 28, hermanos? Es uno de los capítulos más importantes de la Biblia. Que resuman, hermanos. Pide mucho. Es que me pasé años enseñándoles. No me invitó. Capítulo número 28 de Deuteronomio dice: si ustedes son fieles, entonces los voy a bendecir. Pero si me lo desobedecen, los voy a maldecir. Ese es el pacto que Dios hace. ¿Dios con quién, hermanos? Con Moisés. Y obviamente por el pueblo. So, el pacto mosaico, hermanos, es condicional. Tiene condiciones. Para que Dios haga su parte, entonces el pueblo de Dios tiene que hacer su parte. ¿Verdad? So, esa es la diferencia. So, para poder entender la ley, hermanos, tenemos que ponerla en su contexto. Ese era el pacto de Dios a través de Moisés con el pueblo de Israel, que era un pacto condicional. So, para hacer esto, ahora tienen que hacer esto. Énfasis en el tienen. Si lo estuviera escribiendo en algún pizarrón, lo pusiera con letras mayúsculas. Tienen. Énfasis en el tienen, ¿verdad? Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿en qué pacto estamos, hermanos? De la gracia. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Cada que tomamos la cena, la Santa Cena, nos recordamos que dice Jesús: este es el nuevo pacto, ¿en qué? En mi sangre. ¿Ah? Que por vosotros es partido o derramada, ¿no? So, el pacto que Jesús hace con nosotros, como Juan Carlos ya lo mencionó, es un pacto por gracia. ¿Es condicional? Ya no es condicional, ¿verdad?
aquí es donde se pone un poquito ¿cómo se dice? Confuso, porque podrían decir, sí es condicional, porque yo tengo que creer en Jesús para poder ser parte de ese pacto, pero en realidad no tuvo que hacer nada, porque ¿quién murió en la cruz por sus pecados? Jesús. So, el creer en Jesús en realidad no está haciendo nada, pero ya Jesús lo hizo todo, ¿no? So, pero no nos confundamos con eso. So, ya no es condicional, es por gracia, porque para que todo aquel que él cree no se pierda, más tenga vida eterna. So, tenemos que entender que ahora estamos viviendo bajo ese nuevo pacto que es por gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto de los pactos con vivir en santidad? So, tenemos que prestar atención a ciertas cosas, porque si estamos viviendo bajo el nuevo pacto, eso quiere decir que el antiguo pacto ya quedó clausurado. So, si queremos recibir bendición de Dios, ya no tenemos que comer carne de puerco. No, porque ya no estoy viviendo bajo el antiguo pacto, ahora estoy viviendo bajo el nuevo pacto. En ningún momento Jesús nos habla de una ley ceremonial o una ley moral que tiene que ver con la conducta de qué como o qué no como, ¿verdad? Tengo que... Una de las fiestas era que el día de la Pascua tenía que ir a Jerusalén a hacer sacrificios. ¿Por qué ya no vamos a Jerusalén a hacer sacrificios? Porque esa era una ley ceremonial que estaba en el antiguo pacto, que Dios le dice al pueblo de Israel que tenían que hacer eso. Ahora nosotros estamos en el nuevo pacto, que Dios no nos manda eso. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Ahora, va a haber otros pasajes donde Jesús literal dice, ¿no? Ya no van a hacer esto, olvídense de esto, ¿no? En el libro de Gálatas, justificados por la fe, uno de los problemas de Gálatas es que los que eran cristianos, Juan Carlos se hacía cristiano, pero no es judío, los judíos decían, Juan Carlos se tiene que circuncidar para realmente ser salvo. Juan Carlos, como tomó la clase de hermenéutica, les iba a contestar no, porque eso era el antiguo pacto, y en el nuevo pacto Jesús no requiere una circuncisión, ¿verdad? Fácil y sencillo. Ahora, una recomendación: ¿pudiéramos poner en práctica algunas de esas leyes en nuestros tiempos? Probablemente. ¿Sería bueno que dejáramos de comer comida de tanta carne de puerco? Pero por otra razón. Obviamente. No por lo mismo. Exacto. Si usted decide no dejar de comer carne de puerco, qué bueno, probablemente su colesterol le va a bajar. Si usted le pregunta a los doctores, le van a decir la peor carne que usted puede comer es la carne de puerco, ¿verdad? Porque es la más grasosa y no sé qué tantas cosas tiene. Dios está pensando en el bienestar de su pueblo, del pueblo de Israel. Hay muchas cosas. A mí me sorprende hoy en día que se estudia algunas de esas ¿cómo se dice? De esas leyes al bienestar físico de las personas, cómo les beneficiaría hasta cierto punto algunas de estas cosas, ¿no? A los varones, a Daniel Antonio, cuando nació Daniel Antonio, lo primero que nos preguntaron, ¿le va a hacer la circuncisión a Daniel o no? ¿Va? No por un tema, ¿cómo se dice?, religioso, pero por un problema de higiene de los varones, ¿va? Que muchas de las veces los doctores recomiendan, que es algo bueno. No lo va a circuncidar para que por un ritual, porque Dios dice en la Biblia, si lo toma de esa manera está mal. ¿Okay? Pero si usted lo pone a pensar de que Dios lo dijo de esta manera y ahora los doctores, quizás Dios en su infinita sabiduría sabía que era algo bueno para el varón en su salud y cosas así, ¿no? Pero tómelo de esa manera, no lo tome como que es una ley, es un mandamiento que debemos de seguir, es algo que si no lo cumple ya no tiene salvación y se va a ir al infierno. Técnicamente no soy judío, no la tengo que aplicar. Exacto. O sea, ya se fue antes.
Yo me pregunto, y me hice esta pregunta cuando estaba leyendo esta parte, cuando dicen de apedrear a la mujer, Ajá. o como se trata de lo de adulterio. Esa sí Que- todavía. y que la hacen tomar algo para maldecir o para darse cuenta si reacciona el cuerpo de esa persona, de esa mujer. Entonces me pongo a pensar, ¿por qué a la mujer y qué pasó con el hombre que estuvo haciendo el acto también con ella? Como la mujer que iban a apedrear. ¿Qué es lo mal? Ok, en el Antiguo Testamento habla que los apedreaban a los dos, no solo a uno. No, en este libro, cuando estaba yo leyendo, dice de algo que le daban de tomar a la mujer nada más, y que si, aquí dice que si el Señor te haga maldición y juramento entre tu pueblo, haciendo el Señor de tu muslo se enjute y tu vientre se hinche, y que esta agua que trae maldición entra en tus entrañas y hará que tu vientre se hinche y tu muslo se enjute. Eso que la mujer tenía que aceptar, decir, está bien, yo me someto a esa prueba, que me den de tomar lo que quieran, y si yo sé que no hice nada malo, pues No le va a pasar nada. Ya, en ese caso era el de que si cuando los encontraban en el acto de adulterio los ha perdido, como no hay duda, ¿no? Ahí estaban. Los encontraban en el acto. Cuando no les encontraban y se oían rumores por ahí que fíjate que fulanito de tal y fulanito de tal, entonces el sacerdote hacía este ritual como para La verdad. era como, mira, te voy a dar esto y te va a pasar esto si lo hiciste. Que yo no sé qué es mejor, si me pasa esto, que me apedreen de una vez, ¿no? Como que estaba bien. Pero por lo menos queda viva. Pero por lo menos queda viva. Sí. Pero es que está- Sí, y si se dan cuenta, y hay muchas como esas, ¿no? Como el ejemplo que puse cuando estaba explicando eso. Como por ejemplo, había una ley que decía, si matas a alguien, vamos a preguntarle a tus vecinos o a tus compañeros si lo mataste a propósito o fue un accidente, porque en aquellos tiempos era normal que a lo mejor mató a alguien por accidente, cuando andábamos en el campo y con los machetes y todo eso. A lo mejor yo puse de ejemplo, andábamos yo y el hermano Giovanni, yo andaba cortando con el machete y de repente no miré al hermano y ¡pah!, lo maté, ¿va? Entonces yo decía, no, fue un accidente. Pero ¿cómo sabían ellos si era un accidente o no? Entonces lo que el sacerdote hacía, le preguntaba a los compañeros, hey, Daniel, ¿cómo se llamaba con Giovanni? No, sí eran bien buenos amigos, ¿va? Y no, se llevaban bien y comían juntos. Entonces al sacerdote decía, ok, sí, fue un accidente porque eran amigos, tenían buen testimonio. Pero si el sacerdote le preguntaba, Daniel y Giovanni, no, Daniel no lo quería. Se peleaban y se decían de cosas. Entonces el sacerdote decía, no fue un accidente, tú de verdad lo querías matar. ¿Sí me entienden? Habían estas leyes, otras leyes, esa sería una ley moral de la conducta, pero también ya se me olvidó cómo se llama la otra, hombre. Civil, ¿verdad? Estos eran estos estatutos que tenían de cómo iban a resolver este tipo de accidentes. El de la fornicación. Si hay una mujer que abusan de ella, la mujer tenía que gritar, me están abusando, ¿verdad? Me están haciendo cosas acá. Entonces los que oían iban y la rescataban, ¿verdad? Porque la mujer estaba gritando, que la ayudaran. Pero si la mujer no gritaba y después descubrían que se había acostado con alguien, entonces la acusaban de fornicación y adulterio, porque no gritó. Son todas estas. Sí, esa sería una buena. Hay que indagar. Le queda para hacer un ensayo exegético de eso. Va a ser un ensayo exegético. ¿Qué pasa si le tapan la boca? Pero eran como, no sé, como todas. Y imagínense Dios, a mí me sorprende cuando miro la ley, es algo, ¿cómo se dice? Tedioso leer Levítico y Números, tantas cosas. Y repite un montón de cosas, pero al mismo tiempo, ¿no? me sorprende la infinita sabiduría de Dios, que sabía y conocía cada una de las, aun por muy simples complejidades de nuestras vidas, que dice, si llegara a pasar esto, hagan esto. Obviamente Dios ya sabía que sí iba a pasar.
No, es realmente sorprendente. Y por eso es que creo que dicen que la Biblia es machista, porque en ese sentido generalmente apunta al castigo a la mujer en ese sentido. No hay misericordia. No hay misericordia. Entonces no puede decir, yo me acosté con fulano, él también tiene la culpa. Ya. Y el otro, no fui yo. Ya hemos notado en mi caso. Pero sí, y hay yo pienso que muchas veces es la mala interpretación, porque, o sea, estaba estipulado que si adulterabas te apedreaban, tanto hombre como mujer. En este caso es a la mujer a la que se le está preguntando, pero si se llegara a hallar culpable, probablemente que iban a apedrear al hombre, aunque allí no lo diga, ¿sí me entiende? Tenemos que mirar el contexto de todo esto para llegar a ese punto. Y siento que muchos de los que critican la Biblia en ese sentido, ¿no? Lo hacen por eso, porque con malicia hasta cierto punto de no esclarecer algo. Sí, adulterio es pecado desde Moisés, ¿no? Desde Moisés. Entonces, por ejemplo, ahora que escuchamos, ¿no? Como, pero David tuvo muchas esposas, pero Salomón tuvo muchas esposas y fueron reyes de Israel. Por lo tanto, nosotros también podemos tener muchas mujeres. No, sigue siendo adulterio. Dios no lo estaba, en ningún momento Dios lo permitió, legalmente, ¿no? La pregunta es por qué Dios no actuó de una manera drástica contra ellos, ¿no? Hasta cierto punto, que es una buena pregunta cuando lleguemos al cielo. Hay que llevar la puntada para que no se nos olvide, ¿no? Pero sí fue duro, Daniel. Les quitó al hijo. Imagínate. En ese sentido, pero tuvo muchas esposas, que tuvo varios hijos con las otras. Entonces no recuerdo cuántos hijos apunté ahí. Y todos los reyes, Saúl tuvo una vida y muerte súper trágica. David de la misma manera. Y Salomón de la misma manera, ¿no? Nos olvidamos de eso, que los tres tuvieron una vida bastante trágica, ¿no? Queremos eso para nuestra vida. Normalmente hoy en día, si miramos, es exactamente lo que pasa cuando un matrimonio ¿cómo se dice? Se va por ese camino, ¿no? De tener varias esposas o varios esposos. Los hijos sufren, la pareja sufre, el individuo sufre, y la sociedad sufre, vosotros sufriste. Y como que nos olvidamos de eso, ¿no? ¿Qué más? Última, poesía. ¿A cuántos les gusta la poesía? Dice ahí que a todos. Díganme una poesía, ¿no se sabe ni una? Nomás me sé la del chavo, el perro, ¿cómo decía? El perro. ¿Cuál era la poesía del chavo? ¿No se olvidó? Viene el perro arrepentido con las patas y el hocico partido. Algo así era, ¿no? Y luego la repetía otra vez el chavo. Ok, hermanos, miramos una diferencia entre el Nuevo Testamento, las cartas del Nuevo Testamento y la poesía del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, apela a la lógica y las poesías apelan a las emociones. Lo más importante son los argumentos racionales, al punto, ¿verdad? Lo más importante son las imágenes. Es esencial analizar ¿qué dice ahí? Sintaxis. Eso, gramática. Sintaxis. ¿Cuál es cómo se forman las oraciones y la gramática de las oraciones? En la poesía es esencial analizar las figuras literarias. Les voy a decir dos versículos, uno del Nuevo Testamento y uno del Antiguo Testamento. Lo vamos a usar como ejemplo para toda la clase. ¿Listos? Romanos 5:8. ¿Qué dice? Mas Dios muestra su amor para nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se da cuenta cómo Pablo empieza? Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cuál es la idea principal? El amor de Dios. Que aún siendo pecadores, ¿merecíamos ese amor?
Por supuesto que no. ¿Pero qué hizo Dios? Cristo murió por nosotros. Lógico, al punto, al grano. Fíjense lo que dice Salmo 42:1. Como el ciervo busca por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, mi alma por ti. Qué bonito se oye. Como el siervo. ¿Quién es el siervo? ¿Es un siervo de verdad o es la persona? La persona se está poniendo como que yo soy un siervo. Como el siervo clama por las corrientes de las aguas. ¿Qué necesita ese siervo? Tomar agua. ¿Será que realmente está hablando de agua o está hablando de una necesidad espiritual? Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es que lo hace la comparación con la palabra con. ¿Se dan cuenta las dos cosas como son totalmente diferentes, no? Poesía, hermanos, elementos de la poesía del Antiguo Testamento. Esta palabra, concisión, básicamente lo que quiere decir, hermanos, pocas palabras que cargan impacto e intensidad, ¿verdad? Es como así. Salmo 27, yo pienso que es el... Estoy viejito ya. 27:1. 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Impacto, como que nos causa así como que se va al extremo. Aunque un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Somos algo extremo que nos da ese impacto, ¿no? Tiene estas estructuras. Aquí es donde se pone un poquito complicado la poesía. Esto sí no es natural para nosotros, ¿ok? Esto sí lo tenemos que aprender. ¿Cómo? No sé. Usted a ver cómo le hace. Practicándolo, repitiéndolo. Por eso es de que no muchas de las veces es raro que escuche un pastor que predica de los salmos o de proverbios o de cantares o de todos estos libros poéticos, como que son un poquito, a menos que a usted le fascine la poesía o le guste escribir poemas, entonces a lo mejor usted dice wow. Pero normalmente no somos así, ¿va? Los hombres cuando andamos de novios sí somos bien poéticos, nos casamos y se nos quita. Como que un virus nos entra, nomás se casa uno y el virus entra y se le quita todo lo poético. Paralelismo, hermanos, la misma idea que se repite en varias ocasiones. Un ejemplo, multiplicado mis adversarios, muchos se levantan, muchos dicen a mi alma. ¿Va? Está diciendo multiplicado, muchos y muchos. ¿Cuál quieres hacer énfasis en que cuántos son sus adversarios? Muchos. Pero lo dijo 3 veces, ¿no? Para que te asegures que lo dije. Sinónimo, palabras que son similares. Un ejemplo, el que se sienta en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. ¿Cuál es la palabra? Los que se sientan en los cielos, dando a entender que los que se creen muchos, los que se creen la última Coca-Cola en el desierto, ¿qué dice? Ellos se ríen de todos los demás, pero ¿qué hace Dios? Se burla de ellos. Es como sinónimos, palabras que son similares, ¿no? Esto es parte del paralelismo también. Se llama de desarrollo. La segunda línea amplía la primera. Leamos la segunda línea primero. No se adormecerá el que te guarda. ¿Qué está diciendo? Que alguien te va a cuidar. Alguien te va a cuidar siempre. No se adormecerá. Pero la primera línea es la que nos la explica. No permitirá que tu pie resbale. ¿Okay? Como que en esta lo tuviéramos que leer al revés para entenderle. Por eso les digo que esto de la poesía como que no es algo natural. Como que tenemos que leerlas y tratar de identificar estas cositas, ¿no? Seguro que no va a haber ensayo. No, esto no lo tienen que poner en su ensayo, porque no es poesía lo que tienen que hacer.
Imagínense que les hubiera dejado. Ay, eso es para el otro grupo. Los otros que van a practicar esto. Ilustrativo. La línea transmite la idea y la segunda línea lo ilustra con un ejemplo, un símbolo. So, la primera línea, oh Dios, Señor, poder de mi salvación. ¿Cómo es el poder de mi salvación? Tú cubriste mi cabeza en el día de la batalla. Entonces, se dan cuenta, la primera nos dice la idea. ¿Qué va a hacer Dios? Nos va a dar su poder de su salvación. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Nos va a cubrir nuestra cabeza. Tiene sentido, ¿ah? No lo necesitan que entender, pero aunque sea, denme señas que están aquí conmigo. ¿Ok? Ya nomás nos faltan como 20 slides y terminamos. Contrastivo, contrapone la línea B a la de la A. So, la línea A1 o 2, ¿va? Lo puse así porque en su libro así está. So, el odio suscita rencillas, pero ¿qué dice? El amor cubre todas las transgresiones. Entonces, si se dan cuenta, odio y amor son contrastes, ¿no? Son opuestos. So, la línea B nos dice el contraste de la línea A. El contraste del amor es odio. ¿Va? Formal. Una línea sustenta a la otra. Es que mi computadora no habla español y cuando escribo en inglés no me entiende. Pero yo te he consagrado a mi rey, pero yo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y esta en realidad, donde soy sincero, no la entendí muy bien. Pero lo que está tratando de apuntar es mi rey y mi santo monte, ¿no? Yo te he consagrado, o yo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi monte santo. Eso es como algo formal, como algo así. Este es el punto y ya. No piensen tanto. Ok. Otra estructura son los acrósticos. Esto me pareció bien interesante. Comienzan con las letras del alfabeto hebreo. En español no las entendemos porque en español no tiene sentido. Pero en el hebreo tiene mucho sentido. Y aquí nos dio los ejemplos. Salmo 25, 34, 111, 112 y 145 van a ser acrósticos. Empieza con la primera letra del alfabeto hebreo y termina con la última letra. Y cada versículo va a ser algo que tiene que ver con esa letra. So, vamos a mirar muchas cosas así que necesitamos prestarle atención. Imaginaria y figurativa. Eso. Lenguaje que nos pintan una imagen y trata de llevarnos a las emociones de la situación. El ejemplo que les di hace rato, ¿no? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, ¿no? Nos pinta esta imagen de un ciervo o de un venado que tiene mucha sed y va y busca agua para tomar, ¿no? Figuras literarias que expresan una analogía. Estas, hermanas, son bien importantes. Y estas, aunque no las encontremos en la poesía, las vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Yo no sé si se recuerdan, en la primera clase que tuvimos, les dejé una tarea que les dije que se las iba a preguntar el último día de la clase. Yo no vine a la primera clase. Está exenta, hermano. No sé. Yo también vine a la primera clase. Yo tampoco. Yo sí vine, pero no. 1 Corintios 13:1. Ese versículo. Si yo hablase lenguas angelicales, pero no tengo amor, de nada sirve. Y les hacía la pregunta, ¿existen las lenguas angelicales? No me contesten. Ojalá que al terminar esta slide tengan una idea muy cercana a lo que Pablo está tratando de decir en 1 Corintios 13:1. ¿Ok?
So, si no puso atención en toda la clase, ponga atención en esta. Figuras literarias que expresan analogía. Simil es como, algo similar, ¿verdad? Como el siervo brava por las presencias de la luz, ¿verdad? Una metáfora, ejemplos, ¿verdad? El Señor es mi pastor. ¿Qué hace un pastor? Cuida sus ovejas, las alimenta, las protege, las limpia, todo lo que un pastor. ¿Qué decimos? El Señor es mi pastor, refiriéndonos a que Dios es una metáfora, está poniendo a Dios como un pastor, ¿verdad? Analogía indirecta, una indirecta a la idea principal. Otra vez, ¿cómo se dice? Sarcasmo, que muchas de las veces se usa para decir ironías, ¿no? Como, no puedo pensar en ninguna ahorita. Pero hay algunas cosas como que nos va... hay algunos pasajes, pero no sé en cuáles, hermanos, como... estoy pensando más en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento probablemente que David por ahí ha de haber dicho, ¿será que Dios me dejó? ¿Será que Dios me abandonó? ¿Será que Dios no va a venir a mi rescate? Como que está tratando de decir que Dios no lo va a cuidar para después decir, no, Dios siempre ha estado conmigo, o Dios siempre ha estado... Pablo usa esto, porque dice, ¿qué diremos pues a esto, hermanos? ¿Pecamos? Y él mismo contesta, por supuesto que no. ¿Verdad? Como no pequen, ¿no? Como primero dice que a lo mejor, ¿será que Dios nos da permiso para pecar? Y luego Pablo por supuesto que no. Y luego nos dice la idea principal, ¿no? O sea, prestemos atención con estas ironías, hermanos, atención a esta. Es una hipérbole, ¿ok? ¿Qué significa una hipérbole? Exageración. ¿Qué es una exageración, hermanos? Denme un ejemplo, hermanos. Te he dicho miles de veces que no hagas esto. Ajá. Esa suena a esposa enojada, ¿verdad? Te he dicho 1,000,000 de veces, ¿va? Y el esposo dice, ¿cómo le hará para contar? Gasta todo su tiempo contándome cuántas veces me ha hecho. El esposo, ¿no? Como que vengo tan cansado que no puedo levantar ni siquiera el tenedor para comer. Una exageración. Es una hipérbole, hermanos. Es una exageración. Ya más hints no les puedo dar. Consistente para conseguir un efecto determinado. Ahí está la respuesta. Ojalá que la hayan captado. La semana que entra les voy a volver a preguntar. Por Ojalá. tanto énfasis que estás haciendo. Vamos a volver a pasar. Okay. Personificación. Personificación se trata de humanos. Antropomorfismo se trata que ver con Dios con características humanas. Un ejemplo de esto sería el rey. ¿Quién es el rey? Dios. ¿Va? En algunos salmos, en algunas no se va a referir Dios, pero va a decir mi rey, refiriéndose a Dios. Toma esa forma de Dios, ¿no? Pon tu oído atento a mí. Dice, pon tu oído atento a mí. Tu mano de poder me sostiene. Tu mano de poder me sostiene. Estoy pensando en una de guerra que la tenía ahorita en mi mente y se me fue. Yo te la estoy botando. Mi escudo y cosas así, ¿no? Hay un montón. Pero, o sea, estas sí son como más fáciles de entender porque sabemos que se está refiriendo a Dios. Solamente que usted no sabía que se llamaba antropoformismo. Algún día que digan que usted quiera así como diga, encontré en el Salmo un antropoformismo de Dios. En el Viejo Testamento. En el tiempo. Por favor, úsenlo.
En la literatura, ¿cómo era? Vetero, No, es que necesita traer la puntada. No, la tiene que repetir mucho para que la tome. Ajá. Y la otra es zoomorfismo, que tiene que ver Dios con características de animales. El león de Judá, el cordero de Dios. Solo esas dos, yo creo. Por ahí ha de haber otras que no me acuerdo, ¿verdad? Pero obviamente se está refiriendo a Dios, pero lo representa como este animal poderoso. Bueno, cuando dicen del león de Judá, pero cuando es el cordero es indefenso, humilde, que se entrega, ¿no? ¿Ok? La hipérbole, hermanos, es bien importante. No les voy a olvidar. Ok. Figuras literarias que expresan situación, efectos y causa. Y esto lo aprendimos cuando estuvimos haciendo observaciones. ¿Por qué pasa algo? Básicamente contesta esa pregunta. Ayer el pastor predicó: yo me acosté y dormí confiado porque solo tu Dios. Ese no fue el pasaje, hombre. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Ah? La causa, voy a dormir tranquilo. El efecto, porque Dios, o al revés, porque Dios me cuida, voy a dormir tranquilo. Así, causa y efecto. Representación, se utilizan objetos para mostrar una situación. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno. Bueno, aunque en el Salmo 23 probablemente que David está caminando por ese valle de sombra de muerte, porque lo están amenazando. Hoy en nuestros días, probablemente cuando pensamos en este salmo es porque estoy atravesando ciertos problemas, no necesariamente que estoy en un valle de sombra de muerte, pero figurativo. Utiliza estos objetos para mostrar una situación, ¿no? El salmo que les dije, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por eso. Esta imagen de un ciervo que va a tomar agua a unas corrientes, ¿no? Mike está pendiente. ¿Cuántas personas? 15 más y acabamos. 15 más y acabamos. ¿Listos? Ya acabamos. No, ya acabamos. El hermano nos está haciendo sonreír. ¿Qué, hermanos? Bendiciones.